Y a partir de este momento recibimos la visita de Alfredo Pérez Rubalcaba, que entre otras cosas fue vicepresidente del Gobierno de España. Digo, entre otras cosas, que son unas cuantas. Don Alfredo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿A qué se dedica? ¿Sigue dando clase? Sigo dando clase a los jóvenes. A los jóvenes químicos o prequímicos, ¿no? Sí, sigo. Los jóvenes prequímicos tienen ideas sobre cómo solucionar la crisis institucional en la que nos encontramos enfangados, ¿no? Tengo un cuidado exquisito en no mezclar mis fórmulas orgánicas con la política. Se puede imaginar pero que no le preguntan luego mis moléculas, sabe usted que las moléculas son largas, no tienen izquierda y derecha, es este lado y este otro. Dice usted que hasta dónde llega. Yo de moléculas no sé nada. Bueno, pues son largas, todo el mundo sabe, las moléculas orgánicas son muchos carbonos juntos uno detrás de otro. Bueno, antes de que llegara usted estábamos, no le va a sorprender, debatiendo, analizando esta situación que se ha producido en las últimas horas, con la novedad de que el Gobierno de España modifica su criterio. El miércoles aquí decía, ¿ahí donde está sentado usted ahora mismo? Decía el presidente Rajoy, mientras no se produzca un acto administrativo en el Parlamento de Cataluña que sea recurrible, no tenemos nada que recurrir. Ayer la vicepresidenta Sáenz de Santa María anuncia que, sin embargo, se quiere impugnar ante el Constitucional, se pide el informe preceptivo al Consejo de Estado. Sabemos que es consultivo y preceptivo, pero no vinculante. El Gobierno tiene capacidad para decidir lo que hace. El Consejo de Estado le dice al Gobierno: no vemos que en este momento proceda esa impugnación, porque no vemos que haya base todavía para impugnar nada. A pesar de eso, el Gobierno parece que persevera en su intención de impugnar hoy ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont a la investidura. Usted no forma parte del Consejo de Estado, usted no forma parte del Gobierno, ya lo sé, pero si a usted le pidiera criterio, le pidiera opinión, el Gobierno de España, ¿usted le diría adelante con la impugnación a pesar de todo, o igual sería mejor darle una vuelta antes de...? Hombre, es una mala noticia que el Consejo de Estado no haya seguido al Gobierno en su pretensión impugnatoria, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora, también entiendo que el Gobierno tiene que pensar exactamente lo que hace, en función primero de los fundamentos del recurso que tienen preparado y también de las circunstancias que se dan en este caso. Porque es verdad que, convocado el Pleno el martes por la tarde, si no recuerdo mal, con la pretensión de agotar a marchas forzadas una sesión y votar por la noche, pues probablemente el Gobierno, que sabe que ese pleno o viene Puigdemont o se va a celebrar de una manera absolutamente anormal, va a ser recurrido, pero también es probable que el Tribunal Constitucional no tenga tiempo de decir nada, y por eso se ha hecho todo como se ha hecho, ¿no? Y puestos así, pues igual toma el riesgo, que lo va a tomar, si es que lo toma, de intentar paralizar el Pleno por la vía de un recurso al Tribunal Constitucional, que le recuerdo que, de ser admitido, paralizará inmediatamente el acto, en este caso el Pleno, lo que le abriría al Parlamento de Cataluña dos posibilidades: una, esperar a la sentencia; otra, cambiar de candidato. Esto es la estrategia del Gobierno, tiene riesgo sin duda, pero es verdad que creo yo que tratan de evitar un mal mayor, que es que en el Parlamento se vote y que luego haya que recurrir a la votación, que siempre en términos políticos tiene más coste. Se lo voy a decir de otra manera, que yo creo que es lo que tenemos que entrar, porque es que si no nos volvemos todos catedráticos de Derecho Administrativos. Vamos a ver, aquí hay una cosa evidente: el señor Puigdemont no puede ser presidente de Cataluña, no puede ser. Primero porque está en Bruselas, pero segundo y más importante porque está fugado de la justicia española, está fugado, se ha ido para no pasar delante de los tribunales a dar cuenta de las felonías que ha hecho. Esta es la situación. No lo va a ser. Hay una segunda situación que no conviene olvidar, es que da la impresión de que nadie lo quiere, tampoco ellos. Lo que estamos aquí dirimiendo es quién paga, digamos, el coste. Sí, y lo que quieren los independentistas es que el Estado les quite a Puigdemont en medio. Esto es lo que quieren. Y le digo, lo hará, el Estado lo hará, pagará el coste. Sí, pero y ahora lo que estamos discutiendo es cuánto coste pagamos. Este es el tema, pero mi previsión es: no será presidente, el Estado pagará el coste y vamos a ver si los que gestionan el Estado pagan el menor coste posible. Esta es la situación. Sería paradójico que los independentistas quieren que otro pague el coste de deshacerse de Puigdemont, y que el Gobierno de España pagara ese coste por la vía del descrédito de las instituciones del Estado. Eso es parte del coste, del precio. Le hacemos los dos favores a los independentistas, les quitamos a Puigdemont y le quitamos el crédito. Tiene usted razón, y en esto hay que ser hábil, intentar, respetando las reglas del juego. Claro, tiene razón. Anoche me acosté con
una noticia que leí en algún sitio de Puigdemont pidiendo la dimisión de la vicepresidenta del gobierno. Y pensé, bueno, este tipo es la bomba, ¿no? Es decir, si el Consejo de Estado hubiera dicho que sí a la pretensión del gobierno, hubiera dicho que el Consejo de Estado son unos paniaguados al servicio, y como dice que no pido, siempre tiene una jugada, ¿no? Y por eso el señor Puigdemont hay que ponerle un poco, a ver si se lo digo de otra manera, es una persona hábil. De hecho, a veces consigue que se nos olvide que está fugado de la justicia y está participando como uno más a través de Twitter y tal. Parece que está aquí, ve lo que le quiero decir y todo el mundo le contesta y tal. Oiga, usted es un huido de la justicia, usted es un saltimbanqui que está haciendo volatines todo el día para que nos fijemos en los volatines. Y conviene fijarse un poco menos en los volatines, ¿no? Y entrar en el fondo de la cuestión. El fondo es que usted no puede ser presidente. Le voy a decir, alguien de Esquerra, no me acuerdo quién, dijo en su momento que no se podía presidir el gobierno de Cataluña desde Cataluña. Evidentemente le estaban diciendo a Puigdemont, márchate. Puigdemont le contestó que no se podía presidir desde la cárcel. Evidentemente se lo estaba diciendo a Junqueras. Oiga, los dos tienen razón. Ni desde Cataluña ni desde la cárcel. Claro, es verdad que siempre olvidan que puedes presidir desde Madrid. Esto sí, Esto sabemos que es posible. Por tanto, el Estado tiene todavía muchas posibilidades. Yo estoy de acuerdo con usted, que se pague el menor precio posible, pero que no nos confundamos, que no entremos... Oiga, la última cosa que le digo. Estuvimos una semana discutiendo si el señor Puigdemont había declarado la independencia, ¿se acuerda? Haciendo exégesis, todos ahí mirando con catedráticos de literatura, viendo a ver si había querido decir... Luego nos enteramos que no había querido decir lo que había querido decir. Después declararon la independencia, pero era mentira. Tiene razón Forcadell cuando fue al Supremo y dijo, no la habíamos votado, no la votaron, tienen razón. Es todo un juego de rábulas, ¿no? De rábulas, y no podemos entrar en ese juego, ¿no? Esto es lo que yo trato de decir. El fondo de la cuestión es que no puede ni debe ser presidente desde Bruselas. Pero en esta situación endemoniada, que en efecto lo es, de ver cuál es el mal menor el martes que viene, usted parte de la base de que lo peor que nos puede suceder es que se consume la investidura del señor Puigdemont, aunque luego sea anulada. Pero hay otra manera de verlo, que es que lo peor que nos puede pasar es que por evitar que se consume esa investidura, pasemos por delante y por alto de todas las normas en vigor y sea el gobierno de España el que decida incurrir en un fraude de ley con tal de que no se produzca esa investidura. Vamos a ver. Yo no tengo claro cuál es el mal menor en este caso. ¿Cómo lo veo yo? Es decir, hasta ahora las cosas han funcionado como las reglas y el Estado de Derecho dicen. El gobierno decide presentar un recurso después de estudiar el tema a fondo y encontrar una vía para recurrir, con la pretensión, evidentemente, de evitar una votación en el Parlamento, de evitar un pleno a distancia, ¿no? De evitar una burla. Es que este es el problema, claro. Ya entiendo que esto no es jurídico. Me voy un poco al campo de lo político, que por cierto tanto le gusta a los independentistas, ¿no? Pero les gusta tanto que están todo el día hablando de derecho administrativo, ¿no? Vamos a ver, es verdad que es una burla. Es una burla que un tipo vaya a hacer una investidura a distancia o que tenga otro que le lea por él. Es todo increíble, ¿no? La verdad es que estamos en un mundo surrealista, llevamos en esto bastantes meses, ¿no? Bueno, para evitar eso el gobierno cree que tiene un elemento jurídico solvente, va al Consejo de Estado como manda las reglas y el Consejo de Estado como manda las reglas le puede decir sí o no, le dice que no. Por tanto, lo que tenemos que decir es que ha funcionado, cada uno ha hecho su papel. Ahora el gobierno dice, a pesar de todo, me arriesgo. Por cierto, una decisión que es del gobierno, pero que no es como una decisión de la mesa, porque ya están diciendo por ahí, incumple lo que dicen los letrados suyos. No, en este caso no toma la decisión, se arriesga a ir al Tribunal Constitucional para que éste diga si sí o si no. Y ahí va a funcionar otra vez el Estado de Derecho. Y dirán que sí o dirán que no, pero será una decisión del Tribunal Constitucional, fundada. Porque yo le digo, oiga, se puede estar de acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional dice o no dice, yo a veces estoy en desacuerdo, pero nunca he dejado de leer sus sentencias que están siempre fundamentadas en derecho. Por tanto, al final va a funcionar el Estado de Derecho y el gobierno se arriesga a un varapalo político y que le diga no. Puede ser que le diga sí, supongo que tendrán fundamentos jurídicos solventes, están llenos de abogados del Estado, bueno, sí, vale. En resumen, oiga, esta es la situación, pero repito, vamos un poco al fondo del problema, ¿no? El fondo del problema es que no puede ser. Tengo dos dudas de derecho administrativo o constitucional. Pues a un químico orgánico poco se las puede plantear. La primera es si la admisión a trámite de la impugnación, no la decisión final sobre si es correcto o no el argumento del gobierno,
sino si la admisión a trámite es prácticamente automática, digamos. Es decir, si basta con que el papel que presenta el Gobierno reúne los requisitos formales para que pase la ventanilla del Constitucional. O si ya hoy, en el caso de que se presente la impugnación, el Constitucional tiene que examinar el argumento del Gobierno para decidir si admite a trámite o no la impugnación. No sé si me explico. Sí, perfectamente, sí. No es automática, pero es verdad que normalmente se acepta. Es decir, en mi historia, digamos, en el Tribunal Constitucional, siempre que el Gobierno ha recurrido, el Tribunal ha aceptado el recurso e inmediatamente ha paralizado. Aunque luego el día que se pronuncie... Aunque luego pierdas la sentencia. Y de hecho, luego ha habido momentos en el que el Estado después ha perdido la sentencia. Pero no es estrictamente, no es que tengan el sello y la firma del agua del Estado. No, hace falta algo más. Hace falta un mínimo fundamento jurídico. Sí. Supongo, pero ya le digo, la práctica habitual es el automatismo. Sí, quiero decir que lo previsible si el Gobierno presenta la impugnación es que sea admitida a trámite. Sea admitida a trámite. Si no fuera admitida a trámite ya estaríamos ante otro hecho bastante varapalo inusual. Al cuadrado. Eso es. Lo ha expresado usted mucho más contundentemente. Sí. Pero si se admite a trámite, se paraliza. Y entonces se abren dos vías. Y aquí es donde tengo la segunda duda. Si interrumpe el derecho, el plazo. El plazo para pues la investidura. Aquí me declaro lego. Yo creo que no. Yo creo que no interrumpe el plazo. Yo creo que no. Yo creo que el Parlamento tiene que seguir con sus plazos. Creo que no. Pero la lógica me diría que sí. Y aquí sencillamente me declaro lego y paso a la multitud de catedráticos, titulares, asociados, abogados que hoy están discutiendo en la orquesta esta que dirigen los independentistas para hablar, se supone que de política, pero no hablan otra cosa que de trucos parlamentarios, de filibusterismo, de ver cómo escondo. Pero usted se da cuenta que están escondiendo cuando se convoca el Pleno. Es lamentable, hombre. Es lamentable. Estamos hablando de una cosa fundamental. Y de los catalanes, ¿qué tiene usted que decir? Que esto es lo que me irrita. Oiga, pero ¿y usted tiene algo que decir de esto, de los brotes de sarna que está habiendo en Cataluña, de las escuelas que se caen? ¿Usted qué tiene que decir de los catalanes, aparte de hacer estos trucos, repito, de rábula? Se llama filibusterismo en el mundo parlamentario, ¿no? La pregunta que viene ahora es la más fácil, que es, ¿y entonces cómo se arregla todo esto? Es decir, le voy a decir. ¿Esto cuándo acaba? No me refiero a la peripecia de Puigdemont, sino... A los volatines. No, me refiero incluso a la situación en la que estamos, de cuánto tiempo más vamos a estar con el serial de cómo encaja Cataluña en el conjunto del Estado, si el independentismo tiene mayoría absoluta, cómo es que no conseguimos que retroceda electoralmente. ¿Eso cómo se arregla? Mi opinión, ¿no? De fondo no es fácil. Porque es verdad que acabamos de tener elecciones, hemos visto que hay dos mitades. Por cierto, siguen hablando en nombre de Cataluña. Yo pensé, tonto de mí, que iban a hacer caso de las matemáticas, ¿no? 50 es la mitad. Y que a partir de ahora, cuando hablaran de Cataluña, iban a decir la mitad de Cataluña. No, siguen hablando de Cataluña sin que nadie les pare. Oiga, son ustedes la mitad. Hay otra mitad que, por cierto, han dicho que quieren ser catalanes y españoles. Pero también catalanes, ¿eh? Hay otra mitad de catalanes. Bien, esto es un inciso. Yo creo que el fondo de la cuestión es complicado, porque además, digamos, los llamados bloques también están entre ellos como están. Ya hemos visto cómo están Esquerra, el PDeCAT y el otro partido, que es el de Puigdemont. Es que allí hay 3 partidos más la CUP, en realidad hay 4. Están ahí mirándose, intentando que el Estado pague el precio, ¿verdad? Están como están. En el otro bloque tampoco hay una armonía que digamos excesiva y sobre todo no hay un proyecto político compartido. No lo hay. Y esto hace que sea muy difícil, luego hay tensión social, luego va a haber juicios, esto no va a acabar, esto tiene un proceso, en fin, no va a ser fácil que el tema de fondo se arregle, espero que de todas formas la convivencia se recupere y espero que haya cosas al margen de la estrictamente política, ¿no? Pero dicho esto, veamos las cosas un poquitín en perspectiva, para no perdernos, ¿no? Previamente, yo dije mucho cuando estaba en activo que este era un problema político, que había que abordarlo, fui al Parlamento, no salía ni en los anuncios por palabras, nadie me hacía ni caso, iba por los pasillos del Congreso como si fuera un extraterrestre, pero creo que tenía razón. Dicho esto ya y salvado mi tema personal, yo creo que aquí hay, a primeros de septiembre, ¿no? Aquí hay unos señores que deciden ponerse el mundo por montera y empezar a incumplir la ley. Y a partir de ahí, pues ha habido que actuar, el Estado ha tenido que actuar el Estado que, por cierto, es otra cosa, ellos dicen que es malo, es bueno. Hay que decirles a los ciudadanos que el Estado es el que defiende nuestros derechos, una y otra vez, porque es que si no, te clavan esto del Estado, que parece que es el Estado opresor, el Estado de Maduro. No, el Estado español es democrático y defiende mis derechos. El Estado ha tenido que actuar. Ha actuado, ha puesto primero los jueces, segundo a la política con el 155, y la pregunta es,
¿Qué ha pasado? Pues mire, ha pasado lo siguiente. Uno, que el unilateralismo ha muerto, que ya nadie va a defender nunca más una vía a la independencia como lo intentó el gobierno en el trimestre pasado. Ha muerto y ya no va a resucitar. Segundo, que la ley se va a cumplir. Y esto es una previsión que también hago, igual que la de Puigdemont. Se va a cumplir. En Cataluña ya no se va a incumplir la ley. No vamos a asistir a convocatorias ilegales de referéndum, ni vamos a asistir a parlamentos o instituciones que se saltan las previsiones del Tribunal Constitucional. Esto no va a pasar. Y tercero, que es verdad que hay dos mitades, que eso hace que una no pueda imponerse a la otra y que te obliga al diálogo. Esto costará más. Yo creo que cuando acabe este proceso que estamos viviendo, ¿no? Y haya gobierno, y lo habrá, porque va a haber gobierno, porque se van a poner de acuerdo, porque quieren gobernar y no quieren nuevas elecciones, que es otra cosa en la que uno no puede perder de vista. Va a haber gobierno independentista por la cuenta que les trae. Cuando acabe el gobierno, esto yo creo que se va a normalizar. Es decir, que va a bajar esta tensión, no vamos a estar todo el día hablando de los trucos de rábula del señor Puigdemont y de sus amigos. Esto es verdad, se va a tranquilizar, el tema de fondo seguirá ahí, habrá que trabajar durante tiempo y el Estado, los constitucionalistas tendrán que presentar un proyecto político, esto sí, político, y esto bajará. Ahora tendremos un problema de fondo sin resolver. Por tanto, a corto, yo creo que esta tensión que vivimos va a bajar. Yo creo que el Estado ha demostrado que es fuerte. Y sobre todo, más importante, ha demostrado que no va a dar la batalla por perdida, que no vamos a permitir el conjunto de los españoles que una parte de nuestro territorio declare independencia sin consultar al conjunto, que esto no va a pasar, que esto sencillamente no va a pasar, ni lo quiere Europa, ni lo resiste la economía, que no va a pasar. Y esto no lo podemos perder de vista. Es triste que haya que imponer la lógica democrática, que es la del cumplimiento de las leyes a través del derecho penal. Es triste que haya que decirle a un gobierno que no se puede incumplir la ley, pero la culpa es de quien la incumple, no de quien le obliga a cumplirla. Usted desde hace mucho tiempo defiende que hay que actualizar la Constitución española y que una de las actualizaciones que corresponde hacer es la del modelo territorial. Y imagino que celebraría que se creara en el Congreso la Comisión de Estudio de la Modernización. Nunca me acuerdo de cómo se llama técnicamente la comisión y siempre tengo la suerte de que está Anabel a mi vera y se lo sabe. Sí, sobre todo eso, modernización y evaluación. Evaluación del Estado autonómico. Esto es. Evaluación y actualización del Estado autonómico. Esta es una comisión por la que el presidente Rajoy nunca manifestó una pasión, ningún entusiasmo, pero que el señor Sánchez consiguió que Rajoy, digamos, le apoyara o le bendijera mientras estaban negociando la aplicación del 155. Y esa comisión ha empezado a funcionar. Las primeras comparecencias fueron de Rodemiñón, de Prellorca, de los padres de la Constitución, y ninguno de los comparecientes veía necesidad o oportunidad de proceder a la reforma. Y a partir de ese momento, igual es un problema de los medios de comunicación, pero hemos percibido algunos como que a su partido se le ha pasado el entusiasmo que tenía por sacar adelante la comisión y por darle relevancia a esa comisión. ¿Usted tiene esa misma percepción, que el PSOE, digamos, que ha perdido interés por el trabajo de esa comisión que parecía que iba a ser tan relevante? Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado es que después de las elecciones catalanas, todos hemos visto que este tema tenía una proyección nacional evidente. Es decir, Ciudadanos está de moda. Está un poco como Podemos hace 2 años, ¿se acuerdan? Está de moda. Y eso se nota. Y está de moda en parte por su discurso territorial, que ha sido muy sencillo. Es decir, yo nunca pacté con los nacionalistas, no como vosotros, partidos viejos, PP y PSOE, que habéis conducido esto a donde está. Este es su discurso. Y el PP está ahí, sin saber qué hacer, como antes. Y el PSOE tiene una propuesta y el PSC. Pero es verdad que al haber pasado esto al ámbito nacional, esto se ha complicado mucho, porque cualquier reforma constitucional pasa por que se pongan de acuerdo, al menos Ciudadanos, el PSOE y el PP, al menos. Lo lógico es que estuvieran más, entre otros los nacionalistas moderados, cuando los encontremos, que los habrá, que aparecerán, volverán. Algunos de los que ahora están volverán. Eso también es una profecía. Me estoy aquí complicando mucho la vida, pero en fin. Bueno, pues eso está químico. Sí, da igual, eso le iba a decir. Como nadie me va a tomar en cuenta, pues ya está, no pasa nada. Dicho esto, yo sigo pensando que esa es la fórmula.
No para resolver el problema de Cataluña, que también para resolver el problema del conjunto. No para satisfacer a los independentistas, no para ganarles. Es lo contrario, para ganarles. Para ganarles hay que tener un proyecto alternativo que le diga a los catalanes, oiga, hay cosas que han ido bien, hay cosas que no han ido bien, vamos a revisarlas y vamos a revisarlas todas juntos y de paso arreglamos el problema de Asturias, de Andalucía, del País Vasco, no, que está fuera en muchos temas, en otros no, en el Senado, por ejemplo, no, en fin, temas del Estado autonómico que están ahí, ¿no? Entonces, claro, la posición de los padres de la Constitución pues era peculiar, ¿no? Porque yo les he leído a todos, pero en fin, no me voy a meter con ellos porque son mis amigos, ¿no? Sobre todo Herrero de Miñor. Hombre, y yo he hablado con Miguel, y en fin, y con José Pedro, en fin, yo sé de qué va esta fiesta, ¿no? Y yo lo que creo es que todo el mundo piensa que hay que hacer una reforma, aunque todo el mundo ve que es muy difícil. Y yo le digo, ahora más que antes de las elecciones, porque esto ha pasado al ámbito nacional. Y claro, poner de acuerdo a tres partidos que ya están compitiendo descaradamente y justamente en donde uno el tema territorial lo utiliza a favor y los otros están, pues es complicado. Es decir, si antes era complicado cuando yo lo propuse, ahora muchísimo más. Pero ¿qué es la solución de fondo? No me cabe ninguna duda. Mis panelistas de esta mañana tienen interés en plantearle también alguna cuestión. Amón. ¿Cómo diría, señor Rubalcaba, de químico a médico? ¿De químico a? Médico, ¿cómo está la salud política de Mariano Rajoy y cómo está la salud política de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que los dos, Mariano Rajoy es evidente que tiene problemas, ¿no? Y yo creo que él lo sabe. Esto que se dice Mariano Rajoy, que no sabe, él sabe. ¿Cómo no va a saber? Si lleva muchos años, ¿no? ¿O es que la gente se cree que llegas a presidente del gobierno simplemente por ciencia infusa o porque te cae la paloma? No, lo sabe perfectamente. Tiene problemas. Yo creo que él tendrá que tomar iniciativas, porque en este momento está bloqueado. Es que todo esto, que no hemos podido hablar, bloquea la política española. O sea, ayer hubo una EPA. Ni el gobierno pudo explicarla, ¿no? Por cierto, sería bueno ver en las tripas de la EPA, ¿no? Bloquea la política española y no hablamos de nada más que de esto. Por eso yo confío en que cuando se calme este proceso podamos discutir otro asunto. Esto al gobierno le perjudica, por tanto el gobierno tiene un problema y el PSOE pues también está en la misma lógica, ¿no? Es verdad que a los dos el tema territorial les incomoda por razones distintas, al gobierno porque no quiere hacer nada y al PSOE porque lo que quiere hacer no sale y porque además estos temas identitarios a los socialistas nos vienen muy mal, porque es verdad, nosotros no somos nacionalistas y cuando se discute de cómo se siente uno español, pues estás incómodo. A nosotros nos gusta discutir de la escuela, de las pensiones, de la sanidad. Por tanto, todo esto incomoda a los dos grandes partidos. Pero el problema de la política, ¿sabe?, es que a veces hay problemas que están ahí, que tienes que resolver. Y yo creo que el PP tiene que ser consciente que lleva durante mucho tiempo mirando para otro lado. Y algunos se lo dijimos en público y en privado. Anabel. Sí, no sé si usted ve también o que es un problema las diferencias y las divisiones que hay dentro de los constitucionalistas. Por ejemplo, como esto es tan relevante lo que ha pasado con el Consejo de Estado, ha pasado desapercibido nada menos que el Gobierno no comunicó ayer a Albert Rivera y a Ciudadanos este paso que iba a dar. Sí se lo comunicó al PSOE, pero no a Ciudadanos. Y Ciudadanos pues es el partido que ha ganado las elecciones o que ha sacado la lista más votada en Cataluña. ¿Cuán grave ve usted que es esta situación dentro de los constitucionalistas que no tienen un proyecto común y único para España? Pues mucho. Ya lo he dicho antes, porque es que cualquier proceso de fondo, de cambio, ¿no?, exige el acuerdo de los tres partidos constitucionalistas. Es verdad que Ciudadanos no le ha dado el grupo parlamentario al Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, lo cual también es sorprendente. Dicen, es que para que no haya otro grupo independentista que es la CUP, o no sé, algo así han dicho, que no lo he entendido muy bien, pero es verdad que en la lógica parlamentaria siempre se hace el favor, entre comillas, de darle un parlamentario, no por cuestiones de dinero, que puede ser que en algunos casos también, por cuestiones de iniciativa parlamentaria. Lo razonable es que hubiera, en definitiva, que la relación está muy mal. Han competido, uno ha ganado, otro ha perdido, el otro ha quedado igual, están mal. Y eso hace que lejos de sentarse para ver qué ofrecemos a Cataluña, cómo nos ponemos de acuerdo, porque claro, lo que no podemos imaginar es que este sea un problema de catalanes solo. Es verdad que lo es,
de catalanes con catalanes, pero en la medida en que el problema entre catalanes tiene una referencia que es cómo se sienten o si se sienten españoles o no, el problema afecta al conjunto de España y la prueba es que está bloqueando la política española y además nos impide entrar en otros temas autonómicos que son muy importantes, por ejemplo la financiación. Ahora pasa a entrar sin Cataluña, pues es un problema. Las grandes reformas de este país en gran medida están bloqueadas por este asunto, por tanto exige una solución y la solución pasa porque los tres hablen y hablen no de cómo te hago la puñeta, con perdón, en el corto, ¿no? Pongan un poquitito las luces largas y hablen en el largo. Ya sé que esto con la política española hoy, que es súper tacticista, en donde gente como yo, que tenía fama de táctico, soy Mao Zedong, ¿no? Ya lo sé, ¿no? Ya sé que esto es muy difícil, pero de verdad, cuando se habla de que son problemas de Estado, este es un problema de Estado, que afecta a nuestra concepción territorial, que pone en riesgo estos 40 años, ¿no? Que es importantísimo. ¿Puedo contar una anécdota breve? Sí, dura 5 segundos, sí. Bueno, 5 minutos o más o menos, ¿no? Son muchos. Voy a hacer propaganda del libro de Lorenzo Silva sobre la historia de la Guardia Civil. Entonces le doy 10 segundos. Que presenté, gracias, hace un par de días con él, lo leí, ahora relata la historia de España de los siglos XIX y XX, y es terrible, es terrible. Entonces, claro, para mí, que he vivido, bueno, un trozo de franquismo, pero sobre todo los 40 años de democracia, oiga, tenemos muchos problemas, sin duda. El sistema tiene agujeros, desde luego, hay que reformarlo, claro que sí. Pero, oiga, son 40 años, 40 años de democracia, de convivencia, en una historia que es terrible, de asonadas, de asesinatos, de terrorismo, de gobiernos de 7 días, ¿no? de problemas por todos los sitios. De repente hemos estado 40 años discutiendo de otras cosas. En resumen, hay que discutir, sentarse y preservar, y los tres partidos constitucionalistas, aunque no solo ellos, deberían hacer el esfuerzo de ofrecer un proyecto político al conjunto de España que resuelva de paso el problema de Cataluña. Paco Reyero desde Sevilla quiere plantear también alguna cuestión, seguro. Paco. Esto que me permite, señor Rubalcaba, el no estar allí cerca suya, tener digamos, la perspectiva del oyente. Porque usted, lo que escucho es que parece que acaba de salir del gimnasio directamente, de entrenar, ¿no? Está dispuesto a competir, y me lleva un poco a aquella reflexión de Wilde ya en sus últimos días cuando dijo apenas me queda un buen enemigo. No sé si, digo, de lo que usted ha representado, ¿no? Como alguien solvente en todas las circunstancias, incluso en la debacle, ¿no? y en la polémica. Para usted la política fue, o ha sido, o sigue siendo, no lo sé, un veneno, ha sido un euforizante. No, un veneno. Digo, por esto de la química que ha derivado el programa. Ya sé que la química tiene fama de hacer venenos, pero también hace cosas muy buenas, Hacemos medicamentos, ¿sabes? O sea, que no solo hacemos bombas, ¿no? No, hombre, digo... Desde que naces en el ombligo hasta que mueres, digamos, claro, con paliativos, somos químicos los que ayudamos a nacer y a morir. Por eso le digo, exactamente por ahí. Sí. No, ha sido una actividad, fíjese, en la que yo me encontré metido sin haberlo previsto. Yo soy de esa generación que entró en política porque éramos antifranquistas, pero yo quería ser profesor de química orgánica y de hecho hice mi doctorado, mi investigación, me marché fuera, volví y tenía mi plaza en la universidad, en fin, y de repente un día pues el PSOE ganó las elecciones y José Mari Marabal me llamó y me dijo, oye, ¿no hiciste tú el programa de universidades del PSOE? Pues casi ven a echarme una mano para aplicarlo y ahí me metí. Hay muchos como yo. Nosotros no elegimos ser políticos, ¿no? No. Ahora pero es verdad que la política ha sido para mí importante. Pero le voy a decir una cosa. Ha sido importante para hacer cosas. Si yo esta cosa de ser en política me ha importado muy poco. Hacer sí. Entonces cuando me dicen, ¿echas de menos la política? Hombre, hacer cosas sí. Ser... Le voy a contar una cosa que contaba un compañero suyo antes de entrar. Me preguntaba cómo estás y digo, mire, cada mañana me levanto y pienso lo que no voy a hacer. Y salgo de la ducha euforizado, como usted decía, como si hubiera ido a un gimnasio. Hombre, esto recuerda lo de Pla, ¿no? Cuando Pla decía que salía a la calle a ver a la gente para ver lo que él no necesitaba, ¿no? Bueno, yo veo a tanta gente y hacen tantas cosas que yo no necesito, pero usted a lo mejor tiene algo de abstinencia, ¿no? Pero es verdad, señor Rubalcaba, que sigue en plena forma, como dice mi compañero Paco, y aquí hemos hablado de división en el bloque independentista, fisuras en el constitucionalista, crisis institucional, que dan ganas de salir corriendo, pero ha hablado que el Estado tiene mucha fuerza y sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarle por el papel del rey y por los consejos que le da en sus habituales llamadas telefónicas con el monarca. ¿Rubalcaba al rey o...? El rey a Rubalcaba. Yo creo que el rey ha tenido una actuación sobresaliente, que es verdad que le ha costado algunas críticas,
probablemente de quien nunca ha creído en el rey. A mí lo que más me gusta es la gente, ¿verdad?, que no quiere al rey y sale y dice, le critico, tal. Sí, ¿cómo no le vas a criticar si aunque hubiera hecho, ¿verdad?, hubiera ganado el premio Nobel de la Paz, no se lo hubieras... Pero creo que fue fundamental. Fundamental porque, por esto que decíamos, ¿no?, para darles a los españoles un sentido del Estado. Yo siempre he dicho que España, desgraciadamente por nuestra historia, hasta que comentaba, tiene un Estado muy débil. Y que aquí hay principios que uno sabe que echo de menos, que alguien le eche pasión a esta cosa de defender las leyes, ¿no? Esta cosa de... No puedes ir a un programa de radio a defender la ley como si fueras un procurador en los tribunales. Eres un político, tienes que defender la ley. La ley, y fíjese desde la izquierda, la ley es aquello que hace que la gente que no tiene otra cosa que la ley pueda reservar, mantener sus derechos. Para la izquierda la ley en democracia es fundamental. Entonces, estas cosas se nos están olvidando. Esto es lo... Claro, tener a un periodista en Bruselas todo el día lanzando tweets, pues te mete en este territorio en el que estamos. Entonces nos olvidamos de los parámetros esenciales. Y aquel día el rey salió y explicó a los españoles que había un Estado. Que había un Estado que tenía unas reglas que cumplir y que la primera regla de la democracia era la ley y que él como jefe del Estado tenía que decirles a los españoles y a todas sus instituciones que hay que cumplir la ley. Y yo, la verdad es que le escuché y dije, ese es el papel del rey. Hizo lo que el rey tenía que hacer, lo que algunos esperábamos que el rey hiciera, vamos. Y me parece que eso hay que valorarlo y así lo valoro. Antes de despedirle, señor Pérez Rubalcaba, he visto que el PSOE de Madrid, entiendo que renuncia a ganar en solitario las elecciones al PP y a Podemos y plantea una candidatura conjunta de las izquierdas para las elecciones municipales del año 19. ¿Le parece una idea interesante? La verdad es que no. He leído lo que usted, probablemente con menos intensidad porque yo me levanto más tarde. Y por tanto no tengo una opinión formada. Aparte que de los temas orgánicos, quitando la química, sabe usted que me meto poco. Tenga buen día, Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias Por gracias, habernos acompañado esta mañana. 17 minutos para las 10, una hora menos en Canarias. Ahora continuamos.